Hola, el día de hoy hablaremos sobre la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. El equipo de trabajo está conformado por Paula Alexandra Martínez, Juan Antonio Londoño y quien les habla, Xiomara Marín Ruiz. Pertenecemos al grupo 025. Para iniciar el tema, hablaré sobre la corteza cerebral. Se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor, que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurre la percepción, la imaginación, el juicio y la decisión. Iniciando con las áreas de Brodmann, la primera área se compone, vista por un plano sagital, llamada somatosensorial primaria, 3, 2 y 1. Dice que se encuentra en el lóbulo parietal, cuya función principal consiste en modalidades de estímulo, en generarlos, con la temperatura, el tacto, todo lo que se pueda producir, lo que produce el cuerpo. Los daños en esta área se producen confusiones en la percepción táctil del individuo, como la temperatura, la presión y el dolor. Pasando al área 4, vemos la corteza motora primaria. Vista desde un plano sagital izquierdo, se encuentra en el sector posterior del lóbulo frontal. Su función es trabajar con áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos en las extremidades, manos, pies, dedos y movimientos de la cara. La elección de la corteza motora primaria produce flacidez, reflejos exagerados y el signo de Gavinsky positivo. Pasando al área 5, área de asociación, vista en un plano sagital, se encuentra en el lóbulo parietal. Su funcionalidad es de dirigir los movimientos mediante información que proporcionan los miembros. Las lesiones o daños son irreversibles. Produce ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. En el área 6 encontramos el área premotora y el área motora suplementaria. Se encuentra delante del área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio. Es la encargada de controlar los movimientos asociados que acompañan a los movimientos voluntarios. Las lesiones en esta área se llama apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales o complejos. Pasando al área 7, encontramos el área de asociación. Se encuentra ubicada en el lóbulo parietal, con vista de plano sagital. Su función es la de procesamiento de información táctil en un área integradora, de reconocimiento de objetos con la vista. Las lecciones en esta área son las mismas del área quinta, que es la apraxia óptica, que es de pronto el mal manejo que se tiene en la vista, que de pronto el desenfoque que se tiene en la vista. Área 8, llamado campo ocular frontal, ubicado en el lóbulo frontal en el plano sagital. La función es enviar proyecciones a las regiones implicadas en el control del movimiento de los ojos. Encontramos seguido el área 9, 10, 11 y 12, corteza prefrontal, en la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro y se ubica por delante de las áreas motoras y premotoras. Su función está involucrada en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos y en la expresión de la personalidad, en la toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social. Las lesiones en esta área es bilateral. Se produce en la corteza cambios permanentes como la personalidad del individuo. Este se vuelve menos excitable. En el área 13 y 14 se encuentra la circunvalación insular. Esta área de la corteza situada en el surco lateral del lóbulo frontal, vista desde un plano frontal,
Su funcionalidad es planificar o coordinar los movimientos articulatorios para el lenguaje. Además, interviene el control de la impulsividad y la conducta instintiva. En el área 16 encontramos la ínsula de Rey, área ubicada en un plano transversal vista desde este plano, localizada en la parte anterior de la ínsula de Rey, lóbulo frontal. Su función es el procesamiento del dolor, proceso del tacto y vibratorio y procesamiento fonológico. En el área 17 encontramos la corteza visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital, vista de un plano sagital. La corteza primaria es anatómicamente equivalente al BA17 y su función principal es la de unir en una sola la información que llega de los dos ojos. Las lesiones en esta área son graves ya que produce ceguera completa. Muchas gracias. Corteza visual asociativo, también conocida como corteza visual asociativa, muestra una distribución por áreas en la que cada cual se encarga de analizar una característica concreta del campo visual. En este caso, por ejemplo, el color, el movimiento y la orientación. Circunvalación temporal inferior. La circunvalación temporal inferior está ubicada por debajo de la circunvalación temporal media, como se puede evidenciar en la imagen, y consta de 3 circunvalaciones en su superficie lateral. Cumple el procesamiento de imágenes visuales debido a su conexión con otras áreas. Circunvalación temporal de los hemisferios cerebrales. Entre la circunvalación temporal inferior funciona para el reconocimiento de rostros y diferentes tipos de información, como se puede evidenciar en la imagen, entre otros tipos. Circunvalación temporal superior. La circunvalación temporal superior contiene estructuras cerebrales como la corteza auditiva, ubicada en la parte inferior de la cintura de Silvio y continúa con el giro supramarginal hacia atrás. Cumple con el desarrollo de los campos fisiológicos. Área vertebral posterior del cíngulo. El área posterior del cíngulo está localizada en el lóbulo occipital, funciona como parte del sistema límbico, está conectada con el hipotálamo, amígdala y la corteza. Área vertebral anterior del cíngulo es reconocida como el interfaz entre emoción y cognición, permitiéndole al humano regular funciones para asimismo lograr los objetivos y metas. Área subcallosa. Según lo investigado, esta área cumple con el objetivo de regular el sueño, el estado de ánimo y el apetito. Además, está vinculada con el desarrollo de la autoestima. Área hepatoespinal del cíngulo. Esta área es de gran interés ya que se encuentra vinculada con lo que se le conoce como autobiografía, es decir, la parte donde el ser humano almacena los recuerdos. Rinoencéfalo. Se encuentra ubicado en el encéfalo en la parte inferior lateral entre los ojos y su función permite almacenar toda la información que proviene. Corteza periforme. La corteza periforme forma parte de la corteza olfativa, también detecta y diferencia los olores y almacena los recuerdos a largo plazo. Corteza entorrinal. Se encuentra ubicada en el lóbulo temporal medial y funciona como centro de revelo, memoria, formación y consolidación de recuerdos. Área retroespinal del cíngulo y área subespinal del cíngulo. En esas áreas se puede decir que son muy similares y sus funciones igual son similares, el cual son recuerdos de acontecimientos, episodios y formas del sistema de la memoria. Área dorsoposterior del cíngulo. Se encuentra localizado en el istmo de la circunvalación del cíngulo y cumple con la función de procesamientos de la emoción y el reconocimiento. Área dorsoanterior del cíngulo. Por medio de esta área, su función consiste en los procesos de toma de decisiones y está ubicada en el lóbulo parietal y el cíngulo dorsal anterior. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Londoño. A continuación les voy a presentar
del área 33 a la 47 de Brodmann, área que me correspondió en este eje 2 de neuroanatomía funcional. Así entonces damos inicio a la explicación de las funciones, patologías y su respectiva ubicación, ¿sí? Entonces, con lo que respecta al área 33 de la zona pregenual, es una subdivisión de la región definida singular de la corteza cerebral. Esta área de Brodmann se encarga de la toma de decisiones, percepción del dolor, proceso de cognición, inhibición cognitivo-motora, procesamiento de las experiencias, respuesta a estímulos vestibulares, oculares y motores, entradas emocionales. Con respecto a la patología, ¿sí? Tenemos un diagrama de automutilación en el cual pues podemos observar áreas de disminución de función en que el mínimo de actividad, es decir, el 2.5 menor en la región de interés, está en -4 desviaciones estándar, y eso se observa además en el área 20 y 4 Brodmann en la corteza temporal y parietal respectivamente. Entonces, eso es con respecto pues a la patología, ¿sí?, del diagrama de automutilación. Aquí podemos ver dónde está ubicado esa área. Podemos ver aquí muy claramente dónde está ubicada el área de la zona pregenual. Con lo que respecta al área 34, tenemos la localización en la cara medial del lóbulo temporal, ¿sí? En esa región puede encontrarse el uncus. Se trata pues de un área que formaría parte de la corteza olfativa primaria. La percepción del disgusto de la memoria olfativa y gustativa también son aspectos en los que participa. Efectivamente tenemos una patología, las lesiones por irritación, ¿sí? Y pues producen alucinaciones olfativas, generalmente olores extremadamente desagradables, nauseabundos, predominante en un hemisferio respecto del otro, producción del lenguaje hablado, ¿sí? Eso con lo que respecta pues al área 34, aquí podemos ver su ubicación, ¿sí?, del área 34. Con lo que respecta al área 35, el uncus, corteza peririnal en sobre el giro parahipocámpico. Participa en la memoria, estando vinculado a los recuerdos inconscientes, también en el reconocimiento de imágenes. Tenemos una patología que es la amnesia lobar temporal propia de los seres humanos. En esta patología de la corteza peririnal, el interés creciente sobre esta región se debe principalmente al hallazgo en estudios con primates de que lesiones en la corteza peririnal reproducen síntomas características de la amnesia lobar temporal propia de los seres humanos. Además, se ha observado cómo esta región tiene una gran tendencia a la epileptogénesis en modelos experimentales y que existe una breve latencia desde el inicio de la actividad hasta la expresión motora, lo que sugiere, ¿sí?, una íntima relación de esta corteza con áreas motoras corticales. Podemos ver pues aquí la ubicación del área 35, ¿sí? Aquí la pueden ver muy clara, y eso con lo que respecta al área 35 de Brodmann. Con lo que respecta al área 36, ¿sí?, en la circunvolución del hipocampo ayuda a codificar y recuperar recuerdos autobiográficos. También ayuda a procesar la información relacionada con la localización espacial. En ella está la corteza parahipocampal, ¿sí? Tenemos una de esas patologías, que es el trastorno de la lateralidad, que ese trastorno sencillamente nos dice: ¿la desorientación espacial es un síntoma del trastorno de lateralidad? Efectivamente, sí. Es habitual que las personas que no tienen bien definida la lateralidad a la derecha o a la izquierda tengan afectada la capacidad de percepción, ¿sí? Lo cual pues es de percepción espaciotemporal, y que además tengan problemas en otros campos pues entre ellos la capacidad de comprensión, de concentración y de poder analizar y responder con rapidez a situaciones que provocan estrés porque implican
procesar cierto volumen de información. Tenemos pues aquí la ubicación del área 36, aquí lo pueden observar muy claramente, eso pues con lo que respecta al área 36 de Brodmann. Muy sencillito. Con lo que respecta pues al área 37, tenemos íntegra parte del giro fusiforme, procesa información de diferentes sentidos al mismo tiempo, realiza tareas complejas como interpretar el lenguaje de signos, ¿sí? Reconocer caras y entender metáforas. ¿Qué patología podemos encontrar? La patología de la prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Muy sencillo, es un tipo específico, ¿sí?, de agnosia visual que es caracterizada por la incapacidad de reconocer rostros que no son familiares, e incluso en los casos más graves el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Muy grave la cosa. Entonces, eso pues con lo que respecta al área 37. Aquí pues podemos observar dónde está ubicado el área dentro de este plano, y eso pues con lo que respecta al área 37, ¿sí? Con respecto al área 38, polo temporal, sección rostral del giro temporal medio y el giro temporal medio. Y el giro temporal está relacionada con el procesamiento de información de la base semántica. Sirve como vía de conexión entre áreas de la memoria y las emociones. En fin, ¿cierto? La patología de máxima desviación estándar de pacientes con trastorno bipolar. Esa es la patología que encontramos, ¿sí? Que dice pues que la máxima desviación estándar en pacientes con trastornos bipolares en la región temporal lateral es de -2 desviación estándar. Esa es la patología, ¿sí?, de nuestra área 38. Efectivamente, la podemos observar aquí. Aquí la pueden ver. Aquí. Eso con lo que respecta a nuestra área 38. Con respecto al área 39, ¿sí? Muy grande se nos ve aquí en el plano. Aquí está bien remarcadita nuestra área 39, que es una circunvalación angular que rodea la punta caudal, ¿sí?, del surco temporal superior, implicado en la comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, y el cálculo. Es una patología, efectivamente tiene su patología, que la patología pues de esto es la fascia semántica, que dice pues la fascia semántica. Muy sencillo, el daño al área 39 de Brodmann juega un papel en la fascia semántica impresionante, ¿sí? Fue considerado por Alexander Luria, un tipo pues como parte del área parietal temporal occipital, y que incluye el área 40 de Brodmann, el área 19 de Brodmann y el área 37 de Brodmann, ¿sí? Entonces, ahí está la patología, está la ubicación y está su función, su respectiva función pues del área 39. Eso pues con lo que respecta al área 39. El área 40, ¿sí?, localizada en los giros angular y supramarginal, recibe información de muchas áreas sensitivas e integra diferentes modalidades sensitivas, permite reconocer objetos por medio de las manos, ¿sí? En este caso, los audífonos, ¿cierto? Bueno, aquí los audífonos. Cuando yo toco estos audífonos, ¿sí?, esa área por allá, pum, se activa, ¿cierto? Entonces, porque permito pues reconocer qué son unos audífonos por medio de esta área, de esa área. Tenemos efectivamente una patología, la agnosia táctil. Ahí está la patología del área 40. ¿Qué es la agnosia táctil? Muy sencillo, hace que el enfermo no reconozca partes de su cuerpo como propias. O sea que si yo estuviera enfermo de la agnosia táctil, simplemente me toco una mano y no sé que me estoy tocando la mano. Ahí tenemos la localización, aquí la pueden ver muy claramente, aquí, ahí está. Eso pues con lo que respecta al área 40 de Brodmann. Área 41. Circunvolución transversal del lóbulo temporal, recibe información auditiva detectando cambios de frecuencia y localización de la fuente sonora, patología en el oído. Aquí pueden pues ver la ubicación. Y con respecto a la patología, lesiones en la corteza de asociación izquierda pueden dar lugar a sordera extrema para las palabras reconocimiento alterado.
eso pues no tiene mucho pierde. Tenemos la 41 y 42, aquí pueden ver la localización de esas áreas. Se localizan los giros transversales de la corteza temporal, detecta cambios de frecuencia y localización de la fuente sonora, luego la información se dirige al área auditiva secundaria. Patología, lesiones en la corteza, ¿sí? De asociación, pueden dar lugar a la sordera extrema para las palabras reconocimiento alterado. Eso con respecto a la patología, ¿sí? De esa área 41 y 42. Área 43, área del gusto. Lóbulo frontal, expresión del lenguaje oral, se comunica con el área de Wernicke a través del fascículo arqueado. Nos permite procesar a nivel de corteza la información sobre el sabor y el gusto. Tiene su respectiva patología, afasia expresiva o de Broca. Vamos a revisar qué es esa afasia, esa patología. Entonces, su lesión produce la imposibilidad de decir palabras que desea. ¿Sí? Esa es la patología, es una de las patologías. ¿Sí? Y otra patología, se podría decir que su lesión en el hemisferio dominante se denomina afasia expresiva o de Broca. Ahí está. ¿Ok? Con respecto al área 44, 45 y 46, que aquí están descritas en el plano, el lóbulo prefrontal, giro frontal medio, parte de la corteza prefrontal, dorsolateral, desempeñan un papel central en el mantenimiento de la atención y la gestión de la memoria del trabajo, regula el autocontrol, ¿sí? Patologías de alta conectividad. Tenemos entonces que con respecto a la patología de la ¿qué? De la alta conectividad, se refiere en este caso, perdón, con lo que respecta entonces de la patología, perdón, de la patología de alta conectividad, podemos entonces decir que de esta área, dentro del lóbulo frontal y otras partes del cerebro, significa que el daño, ¿sí?, puede tener una amplia variedad de efectos. Las lesiones afectan la memoria a corto plazo, causan dificultad para inhibir las respuestas, afectan la capacidad de juzgar la relevancia de los estímulos y causan problemas en la organización. Eso pues con respecto a la patología de estas tres áreas, ¿sí? Y para finalizar tenemos el área 47, que está ubicada en el BA47, área orbital, perdón ahí que me quedó la P. 47 ha sido implicado en el procesamiento de sintaxis en lenguajes orales y de signos, sintaxis musical y aspectos semánticos del lenguaje. Una de esas patologías es la patología de la dispraxia, que simplemente la dispraxia nos dice que es un trastorno psicomotriz que se da en la infancia y hace que los movimientos que requieren la movilización y coordinación de varios grupos musculares, como atarse los cordones, tocar algún instrumento, montar bicicleta, escribir, simplemente el niño no los lleva a cabo, o los lleva a cabo con lentitud, con torpeza y dificultad, incluso pues si son cositas muy sencillitas. Eso pues con respecto al área 47 y con respecto al área 33 a la 47 del trabajo de Lejeros. Muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Hasta luego.